Buenas noches, ¿me logran escuchar? Sí, se escucha, ingeniero. Ah, ya, perfecto, perfecto. Bueno, a ver, vamos a iniciar el webinar hoy. Disculpen un poquito la demora, tuve un pequeño contratiempo, pero bueno, vamos a iniciar. Bueno, en esta ocasión, básicamente atendiendo a la invitación que nos hacen los amigos de Loyaku para, para dictar ya un curso más detallado, más enfocado hacia la dinámica del transporte de sedimentos, ¿no? Básicamente con este programa, el programa del 3D, que es uno de los programas que se utiliza bastante en este tipo de estudios, en este campo. Como siempre, bueno, los temas que voy a abordar yo están más ligados hacia el tema costero, ¿no? O sea, las playas. eh, es ahí donde vamos a estar enfocando el tema, ¿no? Básicamente. Y bueno, un poquito, bueno, creo que ya me conocen, un poquito de mi trayectoria. Estoy básicamente ligado a la oceanografía costera, ¿no? Y a los estudios relacionados a dinámica litoral, al estudio de dinámica clima marítimo, circulación, dispersión de sustancias, y también el transporte de sedimentos, ¿no? Tanto de línea de costa, de fondo, ¿no? Eso. Me desarrollo como docente en algunas universidades, y también consultorías, ¿no? Ambientales relacionados a todo lo que tenga que ver con transporte de sedimentos y con la dispersión de, de sustancias, ¿no? Eso. Bien, bueno, comenzamos entonces nosotros, como les mencioné, ¿no? Mi ámbito de aplicación, donde más me he desarrollado estudiando pues, la dinámica del transporte de sedimentos, son en las zonas costeras, ¿no? Básicamente en esta zona donde se hace la interacción de la tierra con el agua, ¿no? O sea, con la playa, ¿no? Básicamente ahí, ¿no? Donde es una zona de bastante interés, tanto económico, turístico, recreativo, ¿no? Esta zona, ¿no? Y por lo tanto, es importante tener en cuenta los procesos que ocurren en las zonas costeras, como ya lo habíamos visto anteriormente en el caso de la dinámica del oleaje, la circulación, y finalmente todo esto lleva a un estudio o a un diagnóstico de qué es lo que le puede pasar a esta zona costera, ¿no? O sea, tenemos una playa, por ejemplo, acá estamos viendo las playas la playa en la bahía de Miraflores, acá en Lima, ¿no? ¿Qué es lo que le va a pasar a esta playa, ¿no? ¿Qué es lo que le va a ocurrir? Conociendo el oleaje, conociendo las corrientes generadas por olas, conociendo el tipo de sedimento, ¿qué es lo que le va a pasar, ¿no? ¿Va a erosionar? ¿Va a sedimentar? ¿Va a estar estable? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo hago alguna modificación, ¿no? Por ejemplo, si se me ocurre hacer la estructura, por ejemplo, ¿no? Modificarla, eh, generar estructuras, por ahí hay un micro creo que se está prendiendo, generar estructuras, por ejemplo, cómo va a reaccionar esta cosa, ¿no? Esa es la zona de estudio donde nosotros vamos a estar enfocando tanto el webinar como el futuro curso que se vaya a desarrollar, ¿no? Como les vuelvo a repetir, es una zona bastante importante donde se desarrollan actividades tipo económicas, turísticas, recreativas, ¿no? Eso, por ejemplo. Y como les comentaba, está sometido pues a los procesos costeros, ¿no? Los que conocen la bahía de Miraflores se pueden dar cuenta, ¿no? Que hay una marcada diferencia, ¿no? Entre lo que ocurre en las playas hacia Chorrillos, por ejemplo, Agua Dulce, ¿no? Que es una playa bastante una composición que es de arena, básicamente, ¿no? Pues, de hecho, son las playas que más son aprovechadas, pues, por los turistas, los bañistas, ¿no? Y los deportistas también, ¿no?
Y tenemos las playas hacia el norte, ¿no? Más hacia, por ejemplo, Barranco, San Miguel, Magdalena, ¿no? Donde se evidencian o donde se muestran unas playas que tienen una composición principal, que son cantos rodados, que son material grueso, ¿no? Que son signos evidentes, pues, de que ha habido un proceso de erosión costera, que el mar está reclamando lo que cree que es suyo, ¿no? Eso, ¿no? O, por ejemplo, lo que estamos observando acá en la playa de Chucuito, en Callao, a pesar de ser una playa con condiciones de oleaje bastante calmadas, por ejemplo, menores a los 50 centímetros de altura de oleaje, se presentan zonas con erosión bastante importante, ¿no? Entonces, estos procesos costeros terminan afectando a la zona, a la playa. Digamos, si es que se presenta un proceso de sedimentación, digamos como que el problema no es tanto, ¿no? Salvo que, claro, que tú seas una empresa pesquera, que tienes un muelle y que con el producto de la sedimentación tienes el problema y cada vez tienes menos calado. Pero de manera general, de aprovechamiento general para la población, un proceso de sedimentación no es tan malo, ¿no? De hecho, o sea, que se generan playas, hay más espacio por aprovechar, ¿no? Sin embargo, la erosión no, porque la erosión te comienza quitar terreno y esto puede llevar a cabo pues futuros problemas, como lo que estamos mostrando acá, por ejemplo, en la Villa Miraflores, en Chucuito, ¿no? En el Callao, en la zona norte del Perú, por ejemplo, ¿no? En Salaberry, en Chimbote, por ejemplo, en Máncora, ¿no? Problemas que se presentan, ¿no? Y bueno, está claro que todo esto se debe principalmente a una acción combinada de varios aspectos, ¿no? El oleaje, la, el tipo de sedimento, por ejemplo, las descargas fluviales que pueden existir cerca de la zona de estudio, y entre otras cosas, estructuras costeras que uno pueda diseñar con el propósito de realizar algún tipo de aprovechamiento, ¿no? Entonces, todo estos son condicionados, todos estos procesos costeros se condicionan a lo que les acabo de mencionar, ¿no? Lo que les mencionaba, ¿no? Las olas son el principal agente regulador. El oleaje es el que induce el transporte de sedimentos en la zona costera, es muy pegada a costa. Estamos hablando de zonas muy pegadas a costa, donde necesitamos bastante resolución, por ejemplo, en la medición de datos de batimetría, por ejemplo, ¿no? El oleaje, ¿no? El oleaje es el principal factor, el que te condiciona el movimiento, es el que da inicio pues, al movimiento del sedimento, ¿no? Por eso es importante comenzar siempre con el estudio de un clima marítimo, ¿no? Series de tiempos largas que nos permita establecer, por ejemplo, cuáles son los regímenes medios, ¿no? En qué época del año hay mayor dinámica de oleaje, en qué época del año hay menos dinámica de oleaje, por ejemplo. Y a partir de ahí hacer evaluaciones de los potenciales cambios que se puede presentar pues, en el perfil de cada. El tipo de sedimento también, ¿no? No es lo mismo, no va a evolucionar de la misma manera una playa de arena, una playa de grava, o una playa de arena fina, una playa de arena gruesa, ¿no? La mayor parte de los modelos están diseñados para trabajar en ambientes de playas de arena, ¿no? Las formulaciones que tienen se aplican mucho o han sido aplicados bastante a playas de arena. Muy poco se ve aplicaciones hacia las playas de grava, lo cual deja una, un campo del conocimiento que se puede abordar y estudiar y a ver y ahí tratar de tener una representación en las zonas de grava, por ejemplo, ¿no? Y de hecho acá en el Perú, las playas, por ejemplo, tenemos playas importantes que son de grava, ¿no? Por ejemplo, las de Miraflores, Barranco, Magdalena, San Miguel, Chucuito, por ejemplo, son playas de canto rodado, ¿no? La descarga de los ríos también son los principales aportantes de sedimentos, ¿no? Es un tema. Los ríos, por ejemplo, aportan y son los encargados de mantener el balance, ¿no? Aportan más en verano, menos en invierno, y ese es un ciclo que se va repitiendo durante todos los años. Hay años donde vamos a tener descargas de sedimento impresionantes, por ejemplo, como lo que ocurre
en los eventos Niño, ¿no? En los fenómenos del Niño, ¿no? Como pasó en el 2017, como las evidencias dan que también ocurrió en el 82, 83, 97, 98, y algunas publicaciones, por ejemplo, algunos artículos que sugieren que también en el año 1925 ocurrió un niño de estas características, ¿no? Entonces, en nuestro país, el fenómeno del niño es uno de los principales condicionantes a la descarga de sedimentos tan importante que se puede presentar en los ríos, como por ejemplo, ¿no? Lo que estamos observando acá, la formación de este gran delta del río Río, ¿no? Eso sí, ¿no? Entonces, bueno, esa es la cuestión misma. ¿Cuál es el esquema general, ¿no? El esquema general para poder estudiar el transporte de sedimentos, digamos, de forma simplificada, ¿no? Para abordar una teoría unidimensional, por ejemplo, es la siguiente. Esto se desarrolla, debemos tener en cuenta que se desarrolla en una zona muy costera, ¿no? Entre la línea de costa, podríamos decir hasta los 10 metros de profundidad, dependiendo la dinámica del oleaje, ¿no? De la zona, dependiendo, ¿no? Esto no se desarrolla más atrás, no. Más atrás se considera, o sea, fuera de o a profundidades mayores de 10, por ejemplo, se considera que los cambios son mucho más lentos que lo que ocurre muy cercano a la zona de costa, ¿no? Esto es lo que ocurre es lo siguiente, tenemos una incidencia del oleaje, el oleaje va a incidir, va a caer o va a llegar hacia la costa sufriendo los procesos de refracción, los procesos de difracción, los procesos de asomeramiento, por ejemplo, ¿no? Y esto. A partir de ahí, este oleaje genera, produce una zona de rompientes de acuerdo al tipo de batimetría, por ejemplo, que se tiene. Si es una pendiente fuerte, pendiente suave, pueden haber zonas de rompientes importantes o muy pequeñas, ¿no? Y a partir de ahí se inducen dos tipos de transporte, ¿no? El transporte longitudinal, que es a lo largo de la costa, y el transporte transversal, ¿no? Eso es lo que nos está indicando la teoría simplificada unidimensional del transporte. Hay un transporte litoral a lo largo de la costa y hay un transporte transversal perpendicular hacia la costa, ¿no? O sea, este transporte, él se encarga de llevar los sedimentos a lo largo de la costa, ¿no? Y este transporte se encarga de llevar los sedimentos que están ubicados más alejados de la zona costera, ser llevados hacia la zona de playa, ¿no? Y ahí hay un equilibrio que se debe mantener. En invierno, por ejemplo, puede intensificarse, puede ser más importante los procesos de erosión. En verano pueden ser más importantes los procesos de sedimentación. Va a depender de la dinámica del clima marino. Pero de manera general, esto es así. Tenemos un transporte longitudinal, un transporte perpendicular, ¿no? Eso es. Algunas evidencias, ¿no? Algunas evidencias se pone una barrera o una estructura, ¿no? Una barrera que va a cambiar la dinámica de oleaje, de corrientes inducidas por oleaje, y que tenemos una acumulación de sedimentos, por ejemplo. Y aguas arriba, por así decirlo, ¿no? También cambia la dinámica del transporte, ¿no? Acá es un proceso bastante interesante que ocurre, ¿no? Que, bueno, parte de la estructura permite que en lugar que toda esta zona erosione, pueda estar sedimentando en algo, por ejemplo, ¿no? Pero son evidencias de la ocurrencia del transporte longitudinal, del transporte transversal, por ejemplo. Y esto da consecuencia, como les había mencionado, que de manera general podemos tener transportes de forma zigzagueante. Y la costa va a terminar de forma zigzagueante y es por eso que nosotros podemos observar que en ciertas playas, ¿no? La evidencia de estas formaciones, la playa no es totalmente recta, ¿no? Lo que tiene él, esto, ¿no? Tiene esas ondulaciones que es materia de estudio, ¿no? ¿Por qué se forman? ¿Cuál es la longitud? Por ahí hay algunos artículos que sugieren algunos datos interesantes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podemos observar el caso de Melchorita, acá en Perú. Esta es la costa inicial, este es un monitoreo en febrero de 2003, por ejemplo, ¿no? A enero 2010, cuando se construye el espigón, o las rompeolas, perdón. ¿Cómo es que
ha evolucionado este perfil de costa? ¿No? Cambió un proceso de sedimentación, hubo un proceso de sedimentación en esta zona y un proceso de erosión hacia aguas, o por así decirlo, hacia la izquierda. Para ubicarnos más o menos, por acá está el noroeste y por acá está el sureste, ¿no? Digamos un transporte, una erosión hacia la zona noroeste, ¿no? Hacia el, perdón, este es noroeste, no es noreste, este es noroeste, ¿no? Una erosión hacia el noroeste o hacia la izquierda, ¿no? Quizá, bueno, problema puede ser o no. Bueno, sí, el problema se va a presentar siempre y cuando que en esta región hay algún tipo hay población o hay algún tipo de uso de esa área, ¿no? Acá lo que observamos es un acantilado, ¿no? Un acantilado, zona que no hay mucho uso, podría no representar un problema. No podría, ¿no? Siempre en condiciones. Y vemos la evolución, por ejemplo, ¿no? Al 2011, ¿no? Al 2016, y el proceso sigue creciendo y sigue creciendo, ¿no? El proceso de sedimentación, y también se va haciendo más importante los procesos de erosión también en las zonas, ¿no? Por ejemplo, evidencias de este tipo de transporte, ¿no? Como les menciono, todo estudio parte por la definición del clima marítimo, ¿no? Por ejemplo, definir bien las condiciones de oleaje, cómo está llegando, con qué altura, con qué dirección, con qué periodo, por ejemplo. Y a partir de ahí se pueden elaborar dos tipos de modelos. A partir de acá nosotros podemos estar elaborando dos tipos de modelos a partir del clima marítimo. El primero de ellos es el modelo de evolución de playas, que básicamente está muy bien estudiado, muy bien desarrollado o con muy buena aproximación. Se puede hacer pronóstico de la zona de playa, qué es lo que puede ocurrir mediante aproximaciones unidimensionales, por ejemplo, basados, por ejemplo, en la ecuación de Pelnar-Consider, ¿no? Modelos como Univez, como LeadPack, como Génesis, por ejemplo, o incluso hay un modelo nuevo bueno, ya no tan nuevo, tiene un par de años ya, publicado el modelo Shoreline S, por ejemplo, un modelo libre que también en función a las características de oleaje te puede calcular qué es lo que va a ocurrir en una costa. Son modelos unidimensionales, ¿no? Que necesito el clima marítimo y a partir del clima marítimo estimo yo la tasa de transporte de sedimentos y a partir de esa tasa de transporte yo puedo inducir si una costa va a erosionar o va a sedimentar, ¿no? Mediante balance, ¿no? Lo que entra, lo que sale, ¿no? Comparando lo que entra, lo que sale, y a partir de ahí, pues, o dos, que son lo que es la evolución, por así decirlo, morfodinámica. La evolución morfodinámica, ¿no? Vamos acá, poner acá morfodinámica, ¿ya? La evolución morfodinámica que se resuelve de forma bidimensional, se resuelve de forma 2D, ¿no? Y acá se resuelven ecuaciones del movimiento. Primero tengo que resolver ecuaciones de movimiento como las de Navier-Stokes, por ejemplo, la ecuación de conservación de la masa, ecuación de la cantidad de movimiento, por ejemplo. Tanto la conservación como la ecuación de movimiento, sobre todo la ecuación de movimiento, ¿no? Donde se hace ingreso, por ejemplo, de los esfuerzos de radiación, por ejemplo, del oleaje. El oleaje entra como una variable dentro de la ecuación de la conservación de la cantidad de movimiento. Modelos morfodinámicos 2D, que es lo que vamos a estar viendo nosotros con DELF, por ejemplo. El modelo DELF tiene una aproximación bidimensional. Pero tenemos evolución morfodinámica 2D, ¿no? ¿Qué es lo que yo obtengo con un modelo 1D? Yo voy a obtener lo que habíamos visto hace un momento. Básicamente, línea de costa. Modelos morfodinámicos. Básicamente lo que nosotros vamos a estar viendo son cambios en batimetría. Eso vamos a estar.
¿Qué significa eso, por ejemplo? A partir de las condiciones de oleaje que yo puedo estar modelando, por ejemplo, condiciones normales, condiciones de oleaje más alto, más dinámico. A partir de estas condiciones, yo puedo obtener los esfuerzos de radiación, incluirlos en las ecuaciones de movimiento, y que puedo obtener, por ejemplo, ¿no? Uno, el transporte total de sedimentos, el transporte total, que combina, por ejemplo, transporte de fondo, transporte en suspensión, el transporte total inducido obviamente por el oleaje, y a partir de ahí, los cambios en la batimetría, la evolución morfodinámica. Esta escala que nosotros estamos mostrando es la escala de erosión y sedimentación. Del rojo, o perdón, del verde hacia la escala roja, tenemos una sedimentación, y del verde hacia la escala azul tenemos nosotros una erosión, ¿no? Acá tenemos una sedimentación y a la izquierda una erosión. Entonces, cuando nosotros veamos rojo, es porque hay una acumulación importante de sedimentos. Cuando veamos azul, vamos a ver que más bien el sedimento está migrando y está perdiendo sedimentos, y por lo tanto se hace más profundo. Y tiene lógica, por ejemplo, ver lo que está saliendo, los resultados. Un transporte que viene de izquierda hacia la derecha, tenemos la estructura bloquea, hay un transporte que está bloqueándose, producto de esto que tenemos la acumulación, por ejemplo, de sedimentos, ¿no? Vamos a poner, tenemos una zona que está acumulando sedimentos, ¿no? Estamos rojo acá, acumula sedimentos. Producto del bloqueo de este transporte de sedimentos, lo que vemos es pues una generación de zona azul, donde se pierde sedimento, zona de erosión. Lo que podríamos inferir acá a partir de esto es que la línea de costa en este sector va a comenzar a incrementarse, y en esta zona va a comenzar, a ganar terreno, y acá va a comenzar a perder terreno. Lo que podríamos inferir, ¿no? Ahora, con estos tipos de modelos 2D morfodinámicos, yo también puedo, obtener la evolución de la línea de costa, ¿no? También puedo. Sin embargo, la característica principal de este tipo de modelos es que son más usados en el corto plazo, ¿verdad? Son más usados en el corto plazo. O sea, a ver, para evaluar, por ejemplo, algunos fenómenos, algunas tormentas, como le llaman, ¿no? Algunos fenómenos puntuales son usados mucho para la evaluación a corto plazo, ¿no? ¿Se puede usar a largo plazo? Sí, también se puede usar a largo plazo. Sin embargo, como nosotros vamos a tener que, o bueno, el modelo resuelve ecuaciones de conservación de la masa, ecuaciones de la cantidad de movimiento, o sea, básicamente ecuaciones diferenciales de forma bidimensional, el tiempo de cálculo va a ser muy grande, ¿no? En comparación a un modelo unidimensional, ¿no? Si yo quiero estudiar la línea de costa con modelos unidimensionales, yo puedo darle a 20 años, y el tiempo que demora en simular no es mucho. O sea, digamos, si hablamos de minutos, de 5 minutos, es demasiado. Corre muy rápido, porque son aproximaciones unidimensionales. Pero eso sí, ese tipo de modelos solamente me calculan línea de costa, y no calculan nada de lo que pasa en el fondo, por ejemplo. Sin embargo, los modelos morfodinámicos 2D, como lo que es DELF, te puede inferir la línea de costa a partir de las variaciones de los contornos de batimetría, por ejemplo. Pero hacer modelaciones a 50 años, 30 o 20 años puede tomarte mucho tiempo, mucho tiempo. Para eso DELF tienes algunas técnicas de aceleración, por ejemplo, de tiempo de cálculo, en la que tú puedes simular ya tiempos más grandes, ¿no? Siempre primero haciendo un análisis corto plazo, y a partir de ahí poder extrapolar, por ejemplo, así, ¿no? a una dinámica a un tiempo más grande, ¿no? Son estos modelos, ¿no? Los modelos de línea de costa. Perdón, los modelos morfodinámicos, como son DELF, ¿no? Se trabajan en dominios discretos, ¿no? Eso. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Eso sí, vas a necesitar una capacidad computacional
un poco más, o sea, computadoras de gama alta, por así decirlo, ¿no? Para poder realizar cálculos. O si no, él te va a estar corriendo y va a demorar demasiado. O no vas a poder o no vas a poder darle el detalle de la simulación que te gustaría, ¿no? Entonces, al ser muy costeros, las resoluciones son, por ejemplo, que les digo, pueden ser delta X, por ejemplo, estos modelos que se pueden correr con un delta X de 5 metros, de 1 metro, por ejemplo, de 10 metros. Son modelos bastante finos, ¿no? Para su escala de desarrollo. Ese es el modelo del, ¿no? Por ejemplo, eso. Algunos ejemplos de lo que les comentaba, ¿no? Todos estos ejemplos son acá observados acá en Perú, ¿no? Por ejemplo, en la zona norte, ¿no? Tenemos la línea de coste inicial, se instalan las estructuras, ¿no? Lo que dijo, ¿no? Tenemos acá acumulación y erosión. ¿Lo podemos hacer esto con Delft? Sí se puede. Sí se puede. Va a tardar más que un modelo unidimensional, sí, pero sí podemos hacerlo. Podemos llegar a obtener esta representación, ¿no? Eso sí, va a demorar un poquito más. Eso se puede prever el efecto. Si ustedes se dan cuenta una vez más, ¿no? La costa evoluciona, ¿no? Haciendo en forma zigzagueante, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo también en la zona norte, por ejemplo, tenemos la costa inicial, acá están las estructuras que se van a construir, no, este es en la zona sur, esto es por Ica más o menos, ¿no? Mire, por ejemplo, este caso es bastante interesante, ¿no? Vamos acá están las estructuras, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Tenemos el espigón, o bueno, la marina que se ha construido, acá están los dos rompeolas. Miren, y producto de la gran dinámica de transporte de sedimentos que existe en esta zona, una generación de gran playa colmató la estructura actual y tenemos acá sedimentación. Quedó prácticamente sedimentado, ¿no? Y esto, por ejemplo, me hace recordar, no lo he puesto como ejemplo, pero en un caso bastante particular que ocurre en el distrito, en la punta, ¿sí? Una playa llamada la Arenilla, por ejemplo, que ahorita lo voy a mostrar, donde es interesante también. Se construye, por ejemplo, vamos a colocar acá. Vamos a colocarlo. Eso, por ejemplo. Vamos a borrar las anotaciones. Por ejemplo, ¿no? En la punta, el Callao en Chucuito, por ejemplo. Durante mucho tiempo estuve, pues, no viviendo en Chucuito, ¿no? Pero iba por Chucuito durante casi 18 años, más o menos la problemática la conozco, ¿no? Y por ejemplo, acá tenemos los rompeolas que fueron diseñados para poder generar una zona tranquila. Esta zona es una zona bastante brava en dinámica de oleaje. Es bastante brava, entonces se construyen estos espigones hace mucho tiempo, por supuesto, antes de los años 60 incluso, ya estaba en esto, ¿no? Se construye con la finalidad de obtener zona tranquila, para hacer una cancha de remo, por ejemplo. ¿Qué es lo que ocurrió? La dinámica del transporte de sedimentos, ¿no? Hizo que finalmente, inicialmente eran estos dos, las estructuras así, ¿no? Tanto el transporte, la dirección del transporte y los sedimentos generó que de manera natural se cierre esa boca de acceso. Se cierre, bueno. Y ahí quedó cerrado y se generó un ambiente, ¿no? Y a partir de ese ambiente ahí comenzaron a aprovechar, y bueno, y eso ahora pues es la denominada pues isla de Gilligan, ¿no? Así se le conoce. Y, por ejemplo, ¿no? Pues, se podía haber preveído estos efectos, ¿no? Mediante la aplicación de modelos morfológicos, ¿no? No unidimensionales, porque acá la teoría unidimensional va a fallar definitivamente, ¿no? No va a ser esa representación, pero un modelo morfológico sí, tipo Delft, por ejemplo.
que se podría pues inferir, ¿no? Qué es lo que podría pasar, ¿no? Y finalmente terminó cerrado, ¿no? Y es interesante porque acá que este sedimento es canto rodado, por ejemplo, ¿no? Canto rodado es y no sé si hay vistas de googlear, no sé, vamos a ver. Creo que no hay, no sé si se ve, si no, ahorita los coloco. No sé si se logra ver la isla de Gilligan. No, no se ve, no hay, no voy a seguir buscando. Perfecto, ¿no? Entonces, eso, ¿verdad? Muy bien. Eso. Y por ejemplo, ¿no? Lo que les había comentado, alguna investigación que hicimos en el año 2020, por ejemplo, estudiando la dinámica de la descarga del río Rímac, por ejemplo, vimos algunos hallazgos a través de los estudios de imágenes de satélite, ¿no? El 98, 2017, por ejemplo, que la formación de deltas importantes, ¿no? Que llegan a abastecer de sedimento pues a toda la playa. Entonces, básicamente la hipótesis de trabajo es esta bahía básicamente se sostiene a partir de los fenómenos del Niño. Los fenómenos del Niño que traen tanto sedimento que abastece durante la ocurrencia de otro fenómeno del Niño, ¿no? Entonces, si nosotros observamos, por ejemplo, acá hay gráficos, ¿no? Que analizan la descarga del tráfico, o básicamente lo que ocurre a lo largo de la costa durante desde 1985 hasta el 2019, por ejemplo, vemos ciertos eventos, ¿no? Interesantes, ¿no? Por ejemplo, acá, 97-98, fenómeno del Niño, por extraordinario, por ejemplo, una descarga muy importante de sedimento. Acá tenemos otro fenómeno del Niño, 2017, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Rojo también está bien pintado, ¿no? ¿Qué ocurrió? Fenómeno del Niño costero, por ejemplo, ¿no? La imagen no da más atrás, pero acá tenemos un rastro, por ejemplo, de azul bastante pintado, ¿no? Bastante definido, donde nosotros podríamos inferir, no, miren, si en el 97-98, rojo, azul, 2017, rojo, azul, si acá tengo un azul importante es porque en esta época, años atrás, y que coincide con 82-83, debió haber habido una descarga importante de sedimento. Las imágenes de satélite, lamentablemente, no me dan más, no me dan más información. Y a partir de ahí se puede inferir, se puede trabajar, ¿no? Y esto es importante porque me sirve nos sirve a nosotros como parámetro de calibración del modelo, ¿no? Para poder calibrar un modelo y poder saber que sí, que lo que nosotros estamos calculando está correcto, está en el orden de lo que se puede haber observado o no, por ejemplo, ¿no? Eso es lo importante en todo estudio de modelación numérica, ¿no? Otras evidencias, ¿no? Por ejemplo, esto es en la zona norte, el puerto Salaberry, quizás uno de los casos más sonados, ¿no? El puerto acumula tanto sedimento hacia el sur que esto causa una erosión bastante importante hacia la zona norte, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y acá lo que estamos observando, ¿no? Análisis también de la línea de costa a partir de imágenes de satélite, ¿no? Y también se repite lo mismo, ¿no? Miren, en el año 98 esta tesis sí fue hecho hace un par de años, ¿no? El año 98, por ejemplo, grandes cargas de sedimento, el año 2017, acá no fue tan importante como se vio en el RIMAC, ¿no? Pero no, justo coincide con la desembocadura de Río Moche, ¿no? Y acá, por ejemplo, rojo, azul, acá hay un azul importante en el 85, por lo tanto antes tuvo que haber habido una descarga importante. Son elementos que nosotros debemos tener en cuenta, ¿no? Estos datos importantes, ¿no? Lo mismo, acá se ve más a detalle, por ejemplo, lo que ocurre con este delta, ¿no? 2016, 2017, miren este gran delta que se forma y luego cómo va evolucionando en el tiempo, ¿no? El gran delta que se formó en el año 2017, ¿no? Que todo da a indicar que pues, si el próximo año tenemos las condiciones del niño ya identificado, ¿no? Es probable que se vuelva a formar este delta, ¿no? Y esto es lo que le comentaba
en la Bahía de Miraflores, ¿no? Los espigones son capaces de retener el sedimento y, por ejemplo, esta estructura permite, ¿no?, la acumulación de sedimento. Azul es la línea de costa inicial. Sin embargo, lo que se esperaba o lo que se hubiese esperado es que la línea de costa, está azul, permanezca en su punto porque no tiene más que erosionar porque está la pista, ¿no? Sin embargo, sedimentó. Y ahí la pregunta es, ¿por qué sedimentó? ¿No? ¿Por qué sedimentó? Por ahí, bueno, el sedimento puede estar pasando, está colmatando, ¿no? Pero bueno, uno de los principales agentes que se produzca esta sedimentación, él está generando pues que el tren de oleaje comience a difractarse, cambie la dirección del transporte y el sedimento viaja hacia el espigón y tenemos una acumulación, ¿no? También eso puede ser evaluado con el modelo, ¿no? Se podría ver y dar un diagnóstico. Ahora, siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Los modelos no son exactos. No son exactos, son aproximaciones. Se necesita datos para calibrar y ese es el principal problema a veces en este tipo de modelos morfológicos. No tenemos los datos suficientes, ¿no? Porque voy a mencionarlo, hacer mediciones en esta zona. A ese detalle, o sea, necesito datos en la zona de rompiente. Peligroso hacerlo. Y además caro, ¿no? Y necesitaría pues datos muy continuos para poder, es por eso que, digamos, es uno quizás de los procesos más difíciles de validar, ¿no? Por la muy poco disponibilidad de datos, ¿no? ¿No? Entonces, eso hace a veces las labores de validación o calibración de modelo un poco más difícil, ¿no? Pero sí se puede calibrar, ¿no? Sí se puede. Los datos de la línea de costa sí lo tenemos, lo podemos obtener a través de imágenes de satélite, por ejemplo, ¿no? O a través de mediciones in situ, ¿no? Eso, ¿no? O acá podemos observar la evolución bueno, no es tan buena la resolución, estos lanza 30 metros a esta zona tan costera, pierde resolución, ¿no? No se ve tan a detalle. Y el modelo que vamos a estar trabajando, que se había comentado, el modelo DELF, es básicamente un modelo que es amigable al uso, ¿no? Son como modelos, por ejemplo, de código fuente, por ejemplo, Telemark, por ejemplo, ROMS, POM, por ejemplo, o HiCom, por ejemplo, ¿no? Que tiene código fuente, que tiene que estar programado, son más fáciles de utilizar y están diseñados para que puedan ser fáciles de emplear, ¿no? Eso no significa que la labor de calibración va a ser fácil, ¿no? Eso te puede ser un dolor de cabeza, ¿no? Dependiendo del tipo de zona de estudio que estés analizando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las formas de trabajo, ¿no? Hay que incluir los tipos de sedimentos, hay que acoplarlo con oleaje, eso sí, para poder tener esa comunicación. Olas, o sea, modelo de olas, modelo de corrientes. Ola, corriente, hacer una intercomunicación que se den datos para que las olas le den datos al modelo de corrientes, el modelo de corrientes al de olas, y así tenemos una representación más real de lo que ocurre en las zonas costeras. Definición del tipo de sedimentos es bastante importante. Podemos definir sedimentos, diferentes tipos de sedimentos, fracciones de sedimentos, no solamente sedimento fino, un sedimento un poco más grueso, definir zonas donde yo quiero que esté el sedimento fino, donde está el sedimento más grueso, capas de sedimento, cuánto es la capa, ¿no? Nos permite pues, definir zonas, no solamente el sedimento que hay, sino también el estrato, las capas, ¿no? Y luego el modelo hace la composición o el cálculo en las fracciones de sedimentos de cada uno. Y, digamos, lo que más dolor de cabeza puede dar son los parámetros morfológicos, ¿no? Y acá viene, por ejemplo, los famosos factores, ¿no? Factores, como su nombre dice acá, de calibración, ¿no? Que en algunos momentos tenemos que poner, pues, factores que cambiarlos, pues, ¿no? Por ejemplo, acá están recontra exagerados, ¿no? Para mostrarles, ¿no? Por ejemplo, incrementados en un factor 100, reducidos a un factor 0.01, por ejemplo.
¿no? Y todo esto tiene un porqué, ¿no? Todo esto tiene un porqué, ¿no? Eso se les va a explicar en el momento de realizar el curso. Y los factores morfológicos, ¿no? Que, por ejemplo, lo que hace este factor morfológico es multiplicar tantas veces tú defines el factor morfológico por el tiempo de simulación, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, este factor morfológico es el que te permite acelerar ciertos cálculos. Claro, hay sus riesgos, ¿no? Por ejemplo, si el factor morfológico, ¿no? Si este morphological factor, por ejemplo, le digo que es 1, si mi tiempo de simulación es un mes, pues queda un mes, ¿no? El tiempo total será un mes. Pero si yo utilizo, por ejemplo, mi modelo, mi morphological factor con 25, si este tiempo de simulación yo le digo que es un mes, por lo tanto, mi tiempo total va a ser 25 meses, ¿no? O sea, 2 años y algo más, ¿no? Entonces yo puedo acelerar ese. Por lo tanto, si modelo 2 meses, voy a tener 50 meses, ¿no? Y esa es la forma en la que yo podría acelerar el proceso de cálculo, ¿no? Y dar cálculos más extensos en cuanto a morfodinámica. Claro, tiene sus riesgos, aceleras todo, ¿no? Entonces tienes que escalar todo también, ¿no? O sea, si tus olas son cada 3 horas, tienes que dividirlo entre 25, por ejemplo, entre el factor, ¿no? para que pueda calzar, por ejemplo. Y tu marea, pues, tiene 12 horas, hay que escalarlo también al tiempo morfodinámico. Y esos son los detalles que te va a permitir, por ejemplo, conducir una simulación a largo plazo, por ejemplo, de 5 años, 10 años, por ejemplo. Eso. Y creo que sí, creo que esto es todo lo que tenemos por hoy, ¿no? Básicamente es mostrarle el tema, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos estar abordando en el tema? ¿Qué problemática estaríamos viendo? ¿Con qué herramienta estaríamos trabajando? ¿Y qué factores nosotros vamos a estar cambiando, modificando y evaluando para poder realizar pues una simulación de transporte de sedimentos en zonas costeras, ¿ok? No sé si está Fernando o Franz, están ahí. Bueno, eso sería todo conmigo. No sé si tienen alguna consulta. Sí, ingeniero, buenas noches. Muchas gracias por la presentación tan extensa que ha dado. De verdad es muy interesante esto de los procesos costeros, bueno, y el transporte de sedimento, ¿no? Que se da debido a algunas estructuras o procesos normales que se dan, ¿no? A lo largo del año. No sé si hay alguna consulta de algún asistente que nos pueda, que el ingeniero pueda responder. Si es así, puede prender su micrófono y dar la consulta, ¿no? Adelante, Raimundo. ¿Puedes Sí, bueno, buenas prender tardes. tu micrófono? Sí, ¿me escuchan? Sí, te escucho, te escuchamos. Ah, claro. Oiga, en próximas, digamos, clases, no sé, del modelo o algo, digo, esto es como un poco somero. em, eh, Se va a ver temas como flow, como el part, como el grid, ¿no? Cómo elaborar todo este proceso para tener el modelo. Nada más es la duda que tengo. Está enfocado principalmente al módulo Flow y Wave. Y Flow con las opciones morfodinámicas, ¿no? Para poder hacer el cálculo de sedimentos. No, todavía no vamos a ver part, ¿no? O algún otro módulo tipo Water Quality, por ejemplo. Sí vamos a ver los módulos grid para generar las mallas, generar las interpolaciones, ¿no? A partir de ahí vamos a comenzar con un modelo de olas, luego un modelo de corrientes, cómo se acopla tanto olas con corrientes,
y luego la morfodinámica. Eso está básicamente enfocado el curso. Ok, oiga, y una última duda. Si yo tengo un problema más específico que no necesariamente tiene que ser de transporte de sedimentos o de partículas, sino más bien de derrame de otro tipo de partículas, ¿dónde puedo tener información para ver si tiene esa opción? Para hacer calidad de agua, algo así, dispersión de sustancias. Sí, sí, así es, derrames de hidrocarburos, por ejemplo. Puedes utilizar, bueno, en esto, para este tipo de problemas, quizás lo mejor es utilizar otro tipo de modelos, ¿no? Por ejemplo, los modelos Genome o el modelo OilMap, que están especializados en lo que es hidrocarburo. Delft tiene su herramienta, se llama el módulo PART, ¿no? Que utiliza para poder simular desde el punto de vista lagrangiano la dispersión de las partículas en un hipotético derrame, ¿no? Ahora, yo ahí sí, por ejemplo, si es netamente hidrocarburo, te recomendaría utilizar otro tipo de modelos, por ejemplo, ¿no? OilMap, por ejemplo, que están más especializados, ¿no? En este tipo de sustancias, ¿no? ¿Ok? Ok, muchas gracias. Creo que en el Sí, chat, muchas perdón, gracias. Sí, en el chat bueno, hay bastantes consultas, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Bueno, dice ingeniero, buenas noches. Quisiera conocer los pro y contra de emplear este modelo en la morfología de ríos caudalosos. los pros y contras, en la morfología de ríos caudalosos, bueno, pues como todo, yo creo que los pro, como todo modelo, sus contra, a ver, el modelo pues es capaz de trabajar, ya, es capaz de trabajar en las zonas en ríos, ya. Trabaja en ríos, sí. Yo no me he especializado tanto en la parte de ríos. No te podría decir, por ejemplo, específicamente, yo lo comparé, por ejemplo, en el río Delft con ECRAS o con Iber o con Telemac, y los resultados van así y es mejor tal cosa, ¿no? No podría darte más detalle de ese tema, ¿no? Sí he visto artículos donde comparan en ríos, por ejemplo, Telemac con Delft, ¿no? Con los modelos Mike incluso, ¿no? Y digamos por así, como el río es un poco más, más irregular, quizá uno de los contra que puede tener el modelo Delft es que está desarrollado en una escala o bajo esquemas de diferencias finitas, ¿no? Sus mallas son cuadradas. Entonces, a veces para adaptar la forma se generan mallas o para refinar, por ejemplo, ciertos puntos, este, tú haces el refinamiento de una zona que te interesa, pero eso involucra que también una zona más alejada que no te interesa mucho también se refine, por ejemplo, por la aproximación que tiene. Sin embargo, a este problema, se podría decir, ¿no? Que existe una versión de Delft, que es el Flexible Mesh, ¿no? Que cambia la forma de discretización de las ecuaciones, cambia la técnica, utiliza volúmenes finitos, donde ya tiene una malla más adaptable, ¿no? Y por ejemplo, ahí podría, podría adaptarse mejor a un río. Como digo, ¿no? Mi experiencia no va mucho por el tema de ríos, no podría indicarte los pros, los pros así, ¿no? O los contras. Lo único que te digo, lo que yo leo, por ejemplo, es eso, ¿no? La forma de los ríos son bastante regulares y las grillas, pues,
podrían no adaptarse. ECRAS, por ejemplo, tiene grillas más flexibles, ¿no? En el modo bidimensional, Iber, por ejemplo, mallas triangulares, ¿no? Telemac también, ¿no? Por ejemplo, modelos Mike también, mallas triangulares por ahí, ¿no? Pero si gustas, ahí puedes utilizar el modelo Flexible Mesh, ¿no? Los pros, bueno, es básicamente fácil de manejar. Hay casos de validaciones, puedes encontrar bastantes documentos, ¿no? Donde se aplican el modelo, ¿no? ¿Okay? Ahora, pros, contras, como cualquier modelo, no hay modelo tampoco perfecto, ¿no? ¿Okay? No sé si hay otra consulta, Fernando. Sí, ingeniero. A ver, leo otro. Bueno, hay varias consultas. Sí, estoy Ahí viendo he varias. visto bastantes consultas de Javier G. No sé si, Sí, a ver, si yo las leo, podría yo las leo. hacerlas, Yo las quizás. leo. Yo las leo, Ajá. Valencia. Buenas noches. Favor indicar las condiciones de borde del modelo, así como sus limitaciones. Ya. Sí, bueno, las condiciones de borde del modelo son varias, ¿no? Como no solamente es un modelo que se está manejando, son dos modelos los que se trabaja. Es el modelo, el de olas y el flow, ¿no? Para las olas, yo necesito en aguas profundas la información o los datos de altura, dirección, periodo o los espectros, ¿no? Y a partir de ahí se hace la propagación. Cuando entra en acople cuando entra en acople con el modelo ya de circulación, el modelo de circulación básicamente utiliza condiciones de frontera alejado de la costa, la marea, por ejemplo, los parámetros de marea, los constantes armónicos o niveles del mar, por ejemplo, y hacia los laterales, o sea, las fronteras perpendiculares hacia la costa. eh, Puede hacerse una aproximación, por ejemplo, de Newman, ¿no? O si tienes alguna observación, puedes indicarle qué tanto de corriente se presenta aguas arriba, aguas abajo, o qué tanto caudal, ¿no? Si es que tu zona costera o si tu zona de estudio involucra la presencia de un río, tú le puedes decir a Delf que en esa frontera está entrando un caudal, el caudal del río, la velocidad del río y además las concentraciones de sedimentos, ¿no? Del río y además las concentraciones que están entrando por las fronteras, ¿no? Son varias cositas que se definen en las condiciones. Las limitaciones, igual, como les digo, ¿no? Es modelo desarrollado en diferencias finitas. Cuando hay costas muy complejas, por ejemplo, puede que no sea tan rápido el cálculo, ¿no? O las mallas necesitemos refinar demasiado, ¿no? Para eso, por ejemplo, puede existir la alternativa al Flexible Mesh, por ejemplo, mallas más flexibles, ¿no? Incluso en volúmenes finitos, ¿no? Dice, la bahía de Miraflores no tiene vectores de sedimentos y está en proceso de erosión hace miles de años. No entendí muy bien vectores como aportantes de sedimentos, como que aporta sedimentos, que alguien que le aporte sedimentos. Bien, a ver, no entendí bien la pregunta. No tiene vectores de sedimentos y está en proceso de erosión hace miles de años. Sí, claro, la bahía de Miraflores está en erosión. Sí, de hecho, la bahía de Miraflores siempre fue un acantilado. Siempre fue un acantilado, o sea, no es natural esa bahía, ¿no? Esa bahía no es natural, ha sido generada por el hombre, ¿no? Sin embargo, vectores de sedimentos se podría discutir, ¿no? Porque si no, ¿por qué las playas de Barrancos perdón, por qué las playas de Chorrillos son de arena, ¿no? ¿Por qué hay arena? Son de arena. Entonces ahí, debe haber un flujo, de sedimentos que está circulando, ¿no? En esa zona, ¿no? ¿Ok? Pero sí, no es una zona natural, el proceso de erosión domina en esa zona, ¿no? ¿No?
Dice, la capacidad teórica del transporte es directamente relacionada a la rompiente de oleaje y su continuidad en la costa. De acuerdo. Sí, sí, sí. Está directamente relacionado a la dinámica. Por eso, ¿no? Les digo, el estudio que se realiza es básicamente en esa zona. Es una zona muy, pero muy costera, digamos, entre los 0 y 10 metros. Ahí donde me interesa a mí tener datos. No me interesa tener datos de 10 metros hacia afuera, por ejemplo, a tanto detalle, ¿no? Por ejemplo, a veces en los estudios, si tenemos una batimetría multijazz de 50 centímetros de resolución, de los 10 metros de profundidad hacia aguas profundas. Va bien, por ejemplo, para estudios de dispersión, para estudios de circulación, pero no para un estudio de transporte. En un estudio de transporte necesito más detalle, pues, hacia la zona de costa, por ejemplo, ¿no? Dice, el modelo no puede, ahí también, el modelo no puede invadir la costa más allá de la franja de rompientes. Ahí cambia la cuestión de borde, hay desplazamientos de masa. ¿Ya? El modelo no puede invadir la costa más allá de la franja de rompientes. No entiendo un poco la pregunta, pero a ver. Más allá, o sea, hacia aguas profundas, ¿no? El modelo no puede invadir la costa. No lo entendí muy bien. No sé, quizás si tiene audio para que lo pueda explicar, quizá, digo, lo estoy leyendo mal. Ya. Dice, por favor, indicar si este modelo es 3D. No, no es 3D, es 2D. Es decir, si modifica el fondo conforme es modificado. No, es bidimensional. La aproximación Bueno, es bidimensional. ¿Sí? bueno, ingeniero, yo tengo una pregunta, pero también supongo que lo que está diciendo el compañero de que si el flujo invade la costa es como de que si hay una representación de una mancha de inundación, así como los da ECRAS o otros modelos. Supongo que eso es lo que está diciendo, porque a veces uno realiza trabajos para sacar la mancha de inundación, que es cuando el agua invade más allá de qué sé yo, si hay casas cerca o De todo que eso. puede invadir. Sí, 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 sí. Si nosotros tenemos topografía de detalle, sí puede, el modelo puede calcular incluso la parte inundable, ¿no? Y a partir de ahí estimar la erosión, sí se puede. Yo lo Se que he necesitaría entendido, una topobatimetría. exacto, exacto, sí se necesita una topografía, una topogatimetría, no tanto el fondo como la playa, ¿no? Sí, sí lo puede calcular, sí lo puede calcular, el modelo está preparado para calcular inundación, ¿no? Ok, ingeniero. Y mi pregunta personal es, o sea, yo he tenido la oportunidad de hacer varios trabajos ya en lo que es ECRAS, en IBER y otros software, pero no sé si ustedes desde su experiencia nos pueda de pronto ilustrar en decir, hey, hay un software, porque es que se da el caso en que, hey, este software me sirve para esto, pero no para esto. De pronto uno Exacto. es mejor para estructuras que otros para manchas de inundación Ujú. o mire que de pronto para lo que es oceanografía. Entonces no sé si de pronto desde el punto de su experiencia usted nos podría decir, hey, hay un software que de pronto abarque todo ese tipo de variables que usted sabe que de pronto a la hora de tener tanto software uno en un computador se le complica y ellos son pesados. Sí, 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 sí. Bueno, que haya el software que lo haga todo es un poquito complicado, ¿no? Quizá lo más parecido puede ser este tipo de modelos, por ejemplo, Dell, los modelos Mike también, que están bastante integrados y que te pueden hacer prácticamente todo, ¿no? E interactuar uno con otro, ¿no? Yo, bueno, básicamente lo que desarrollo, como digo, son zonas costeras, manejando principalmente el modelo Dell. No he manejado Mike, no he manejado para poder darte, ¿no? Ahora, también alguna vez algún profesor cuando yo iniciaba me dijo, bueno, no es tanto el que modela, ¿no? No, perdón, no es tanto el modelo, ¿no? Sino es más el modelador, ¿no? Entonces, quien te puede dar con un modelo un poco más o menos sofisticado, mejores resultados, ¿no? Siempre que conozcas bien la parte teórica, qué es lo que hace el modelo y para qué, ¿no? Puedes obtener mejores resultados, ¿no? ¿Ok? Ok, Pues, ¿qué ingeniero, dicen? muchas gracias.
Y dice, Máncora y San Marino son casos típicos, son principios básicos que no debieron haber sucedido. Máncora, bueno, sí. En la arenilla hubo una redistribución de sedimentos del fondo que cerró las aguas. Sí. Bueno, pero básicamente esa redistribución es producto de la dinámica del oleaje, ¿no? Dice, redistribución no es por transporte. Dice, redistribución de sedimentos también en la marina de barranco. Modificación no es por transporte litoral. No es por transporte litoral de sedimentos. Dice, redistribución de sedimentos del fondo también en la marina de barranco. Modificación no es por transporte litoral. No, claro, ahí hay una combinación de los dos tipos de transporte. Mientras no haya una medición, ¿no? Yo no he visto al menos mediciones, no podríamos, o sea, afirmar, ¿no? O sea, básicamente el transporte litoral es básicamente debido al oleaje. Y si hay un cambio en el patrón de oleaje, está habiendo un cambio en el patrón del transporte litoral también, ¿no? Al cambiar de dirección y al cambiar de altura el oleaje, el transporte litoral se va a ver modificado. Entonces, hay asociación, ¿no? Entonces, por ahí podría ser cosas que se podrían discutir, ¿no? Hay algo que es bastante claro en estos temas, ¿no? La verdad no es absoluta, ¿no? Y pueden haber bastantes hipótesis, teorías, ¿no? Que es lo interesante, ¿no? Lo interesante y el punto de debate y de discusión, ¿no? Y que finalmente esto lleva, pues, a enriquecer, pues, el conocimiento, ¿no? Dice. Las clases es solo teórico también, no, es básicamente más práctico que teórico, ¿ya? No vamos a estar, no vamos a estar dando mucho enfoque, o sea, resolver ecuaciones, discretizaciones, básicamente más enfocado al modelo, al trabajo, al desarrollo del modelo, ¿no? A la elaboración. Dice, los factores que se modifican para que resulten, los factores se modifican, sí, se modifican para poder llegar a una representación del observado, ¿no? Eso es lo que ocurre en todos los modelos, los famosos factores de calibración, y sobre todo en estos tipos de modelos morfológicos, ¿no? Que son más inciertos. Por ejemplo, si uno a veces, y no solamente le pasa a los modelos morfológicos, ¿no? Sino que también a las ecuaciones básicas, empíricas. Por ejemplo, si tú agarras la ecuación de Serre con la ecuación de Campuis, haz para las mismas condiciones y los resultados que te van a dar, las tasas de transporte de sedimentos que te van a dar, no son las mismas, ¿no? Tenemos que observar, tenemos que determinar las tasas de transporte y a partir de ahí esas formulaciones también hay que calibrarlas, ¿no? Porque no son absolutos, ¿no? Hay que siempre, entre las mismas ecuaciones no se parecen las tasas. Sí hay tendencias, sí. Si yo, por ejemplo, cuando se compara en una costa 2 o 3 formulaciones, las tasas no son iguales, pero las tendencias sí mantienen la misma, ¿no? Me dicen, a ver, acá hay una zona potencial de erosión, acá una zona potencial de sedimentación, ¿no? Dice, quisiera conocer los pros y contras. Bueno, ya lo contesté. Este modelo puedo utilizar dentro de una cuenca para conocer, miren, en el manual del modelo dice que sí se puede hacer, se puede trabajar tanto ríos, lagos, costas, ¿no? Quizá no es el modelo más utilizado en este tipo de problemas, ¿no? Pero yo básicamente la mayor aplicación del programa lo he visto en zonas costeras, ¿no? En zonas costeras para hacer estudios de transporte, o en las zonas de los ríos que interactúan con la costa, ¿no? Para ver la formación de los deltas. Es la principal aplicación que he visto del modelo. En ríos, básicamente, o en cuencas, ya hay modelos más especializados, ¿no? Que se utilizan más, ¿no? ¿Okay?
Dice, ¿hasta qué extensión se podría usar este modelo? ¿Es puntual o se podría hacer a nivel de país? No, sí se puede utilizar, digamos, en cualquier zona de estudio. Sí se podría utilizar, no es típico de un solo país, por ejemplo. Tú tienes que adaptarlo siempre con las observaciones del caso, ¿no? Siempre con esas observaciones, ¿verdad? ¿Habrá un curso de RAS de sedimentos 1D y 2D? Eso hay que preguntar a los organizadores. Yo supongo que sí. Yo supongo que sí, sí podemos. Sí va a haber un curso. Ahora que está tan sonado el de RAS 2D, ¿no? Sí, yo creo que sí. Van a enseñar extracción y calibración de datos. Extracción, más calibración. Por ejemplo, los factores morfológicos, por ejemplo, los factores asociados a las corrientes, al oleaje, por ejemplo, qué representa cada uno, por qué cambiarlos, cómo cambiarlos, en qué caso se debe cambiar, ¿no? Eso ocurre con todos los modelos que yo conozco, tienen factores de calibración. La diferencia de una calculadora, ¿no? Una calculadora que tú pones 2 más 2 de 4, para poner un ejemplo así, algo somos en este tipo de modelos 2 más 2, puede que no te dé 4, puede que te dé 3.8, puede que te dé 4.2, o puede que te dé cualquier cosa, y uno tiene que ver qué se tiene que calibrar, ¿no? A ver, el software es libre, tú lo puedes bajar, puedes entrar a la página web, lo bajas, y eso sí, tú bajas el entorno gráfico, pero no tiene los ejecutables. Entonces tú tienes que compilarlo, tienes que bajar alguna librería Fortran, C, por ahí Visual Studio, por ejemplo, y a partir de ahí tú compilas y generas los ejecutables y ya tienes el modelo para utilizar. O pagas una licencia al mismo Deltares y ya tienes el modelo. Como dice Plug and Play, tú lo pones, das doble clic, o perdón, next, y obtienes el programa instalado. Va a depender. No sé si en el curso les van a dar una licencia temporal, no lo sé, eso ya depende de los administradores, ¿no? En mi caso, bueno, yo tengo mi licencia, ¿no? Entonces yo lo uso para los trabajos que se hacen, ¿no? Ya, bueno, esto ya está y creo que ya atendí a todas las consultas. No sé si hay alguna consulta que ha quedado o alguna consulta que no ha quedado clara, ¿no? La respuesta, no sé. ¿Alguna duda? Ingeniero, sí, ingeniero, bueno, muchas gracias. Creo que todas las consultas han sido resueltas. Bueno, le doy unas aclaraciones, ¿no? Con respecto a un curso de GERRAS en transporte de cemento, ya lo tenemos. Cualquier cosa nos pueden escribir al interno para que podamos darle más información o también seguirnos en nuestras redes, ¿no? En Facebook, Instagram y LinkedIn. Con respecto al curso que se va a dictar, le vamos a dar más información, bueno, en el transcurso de esta noche y mañana para confirmarles los horarios, los temas también y enviarles ese brochure, ¿no? Se va a dar la licencia, sí, nosotros hemos tenido un proceso de compilación del modelo, entonces nosotros vamos a dar el modelo pues compilado en una versión que nosotros lo hemos, lo hemos compilado, valga la redundancia, y bueno, por eso no va a tener ningún problema. Creo que hay una consulta más de Yuri. No sé si puede hacerlo, o si no, ya procedemos ya a terminar el webinar. Sí, gracias. Buenas noches. Gracias al expositor por la conferencia. Tengo 3 consultas. La primera es si con Delft se puede hacer la simulación numérica de una confluencia fluvial, específicamente la zona de mezcla, ¿no? Y la segunda pregunta es si, como es 2D, yo asumo que utiliza las ecuaciones de aguas someras o utiliza ranks. Bueno, gracias. Ok.
Para la confluencia, la zona de mezcla, ahí estás hablando básicamente de procesos de estudios de masas de agua, ¿no? Sí, Temperatura, salinidad. exacto, Sí lo hace el programa. exacto. Sí lo hace el programa. De hecho, para ese tipo de trabajos, sí trabaja de forma tridimensional. Las ecuaciones que resuelve son tridimensionales. Y sí, tú puedes dar, por ejemplo, como condiciones de simulación que va a haber un flujo de diferentes, o tres diferentes tipos de flujos con diferentes condiciones de temperatura, de salinidad, y a partir de ahí ver pues la mezcla, las masas de aguas, estudiar la estratificación. Esos estudios sí lo hace de forma tridimensional, sí lo hace en forma 3D, ¿no? Ahora, la otra pregunta era, las ecuaciones de Saint-Venant, ¿no? Las ecuaciones del shallow water. Sí, porque, o sea, el modelo tiene dos formas de trabajo, ¿no? La primera son las ecuaciones tridimensionales tal cual, y luego son las ecuaciones promediadas en la vertical, ¿no? Que eso es básicamente para este tipo de trabajos, ¿no? Y aplica modelos de turbulencia tipo, por ejemplo, K epsilon, K lambda o modelos algebraicos, ¿no? Para la definición de la zona turbulenta. Eso básicamente es el programa. Ahora, y como les vuelvo a repetir, el curso va a estar orientado a trabajar el transporte de sedimentos en la playa, porque hay otro tipo de transporte también que se puede estudiar. Por ejemplo, yo hago un proceso de dragado, saco el sedimento, lo pongo en una zona de vertido, en la parte superficial, ese sedimento también se va a dispersar, también va a generar una pluma y va a sedimentar en una determinada distancia. A ese tipo de estudios no está enfocado el modelo también lo puede hacer, también puede calcular ese tipo de simulaciones. Lo que va a estar enfocado el curso ahora es básicamente el estudio de la dinámica del transporte de sedimentos entre la costa y la zona de rompientes, básicamente ahí, para poder estudiar erosión, sedimentación, por ejemplo, ¿no? Si una costa es potencial a erosionar o a sedimentar, ¿no? Yo les voy a explicar más o menos cuál es el fundamento de la modificación, sobre todo de los parámetros, ¿no? Ahora, que ojo, un parámetro funciona bien para una costa, pero puede que para otra costa no. O sea, necesitemos otro tipo de parámetros, ¿no? Como se dice, ¿no? Toda la costa son organismos vivos y es como nosotros, ¿no? La pastilla que me cae bien a mí puede que no caiga bien a otra persona, ¿no? Entonces, es algo similar, ¿no? Entonces, es por eso que es cada caso de estudio tiene su particularidad, su complejidad, ¿no? Pero hay que ser, si no hay los datos suficientes para poder observar, no hay modelo que valga. Por más que sea el modelo pero más sofisticado, no hay modelo que valga. Lo primero que tenemos que hacer es observar, tener datos, medir, observar, medir. Si no, no hay modelo. No hay modelo. Los modelos son bastante interesantes, resuelven ecuaciones, aproximaciones numéricas. Sin embargo, sin el acompañamiento debido de los datos medidos, el modelo puede botar literalmente cualquier cosa, si no hay ese acompañamiento de los datos, ¿no? Ahora, hay casos simplificados que sí se conocen, por ejemplo, que ahí los modelos usualmente se testean para ver cómo funcionan, ¿no? ¿Okay? Ahora, en el curso, dudo que, no sé, salvo que los organizadores den datos de batimetría, de oleaje, a detalle, ¿no? Para poder calibrar y validar, ¿no? Yo dudo porque usualmente esos datos tienen cierto grado de confidencialidad y no se pueden mostrar así nomás, ¿no? Lo que se va a hacer, tratar, pues, de llevar a lo más posible una realidad e indicar, por ejemplo, para qué funcionan, pues, estos factores, ¿no? De calibración, ¿no? ¿Qué es lo que más me interesa en la parte de trabajar el modelo, ¿no? Estos factores, ¿no? ¿Cómo es que si yo cambio uno, qué resultado tengo? Si cambio otro, ¿qué resultado voy a obtener? ¿Qué significa cada uno? Porque cuando uno va a comenzar a modelar, manejar el modelo es relativamente fácil, o sea, manejar el modelo es fácil, ¿no? La cosa es ver qué cambio, por dónde inicio a cambiar, qué debo cambiar cuando voy a modelar, ¿no? A eso es lo que está orientado el curso, ¿no? ¿Ok?
No sé si hay alguna consulta más. La última consulta era que nos estaban diciendo cuándo va a comenzar el curso. Bueno, ahora estamos a hacer el brochure para enviarle las fechas definitivas, ¿no? Y las horas que se va a dictar este curso, ¿no? Como el ingeniero bien explicó, es un curso bastante aplicativo, es donde nos da un fundamento teórico corto, pero suficientemente para poder ejecutar este tipo de modelos morfodinámicos, ¿no? Que como el ingeniero también comenta, es básicamente entre la zona de rompiente que se está analizando este transporte de sedimento, pero tener en cuenta también que en esta zona es donde pues las personas generan obviamente sus zonas de diversión, podría decirse, en playas. También pues poner estructuras para proteger algunas zonas, por ejemplo, marinas, o no sé, o puertos. Mayormente pues nosotros aprovechamos esta zona, ¿no? Entonces es bastante importante analizar y estudiar este entorno. Entonces, bueno, les voy a enviar la información a los que nos escriban al interno. Vamos a terminar, como les menciono, el brochure con las fechas definitivas y bueno, vamos a darles pues, ¿no? lo mejor de este curso y la gran experiencia del docente, ¿no? que tiene la empresa, ¿no? Bueno, creo que no hay alguna consulta más. Ingeniero, primero agradecerle a usted por su tiempo, ¿no? En compartir con nosotros su experiencia y los conocimientos, ¿no? que nos ha dado en este breve webinar. Pero yo creo que ha sido bastante interesante para poder conocer de manera de repente superficial en los procesos costeros, ¿no? que actualmente, o que siempre, ¿no? que siempre se están generando, ¿no? Bueno, bueno, agradecerle nuevamente y bueno, y como les menciono, y si es que nos comentan, nos escriben, pues nosotros les vamos a dar un poquito más de información sobre esto. Bueno, muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias, Franz. Entonces, ya nos estamos viendo hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta Este luego. video va a estar colgado en la red.